Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 15 de la materia de métodos de investigación. Soy la maestra Natalie. En esta cápsula veremos lo que es el análisis e interpretación de la información que vamos a llevar a cabo en nuestro proceso investigativo. Ese es un aspecto muy importante porque tiene relación con la obtención de la información, pues de ello depende todo nuestro trabajo, la confiabilidad y la validez del trabajo que vamos a realizar. Sí, obtener información confiable y válida requiere cuidado y dedicación. Después de la recolección será necesario realizar un manejo conveniente para asegurar que sea de utilidad para los fines que nosotros hayamos elegido o enfocado nuestra investigación. El análisis de la información en el ámbito de la investigación consiste en el examen detallado y sistemático de los datos recolectados, con el objetivo de identificar los patrones, las tendencias, las secuencias, las relaciones y significados relevantes que ayuden y colaboren para la obtención de estos mismos. Este proceso implica descomponer la información en partes e ir categorizando la misma información y cuál nos será de utilidad y aplicar las herramientas estadísticas, las gráficas, las matemáticas o cualitativas que permitan extraer conclusiones objetivas y fundamentadas para nuestro proceso de investigación. El objetivo principal es descomponer la complejidad de la información para facilitar su entendimiento, que sea entendible, que sea clara, para una obtención mejor de los resultados y extraer las conclusiones pertinentes que nos lleven a cabo a una posible solución ante nuestra problemática delimitada. Algunos tipos de enfoque que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al análisis e interpretación de la información, ¿sí? Como bien lo dijimos en las cápsulas anteriores, sin el cualitativo, estas deben de centrarse en el significado y contexto de los datos obtenidos a través de las entrevistas, los cuestionarios, las observaciones, los documentos, los materiales impresos que tengamos a la mano en nuestro proceso investigativo, permitiendo una interpretación profunda de los fenómenos sociales, culturales o psicológicos que vamos a llevar a cabo en nuestro trabajo de investigación. En el cuantitativo, el análisis se basa más que nada en el tratamiento de los datos numéricos. ¿Mediante qué? Mediante los cálculos estadísticos, los promedios, las pruebas de hipótesis, las regresiones, los análisis de varianza entre una variabilidad y otra. Acuérdense que aquí son datos cuantitativos, datos numéricos. En el cualitativo son aquellos significados que se tengan acerca de la interpretación de la información. Y en el mixto, que combina ambos enfoques anteriores, ¿sí? Para aprovechar las fortalezas y las similitudes entre uno y otro, con el bien de obtener resultados más integrales y unificados. ¿Sí? Algunas etapas a considerar dentro de estos análisis o interpretación de la información, ¿sí? Tiene cuatro fases, ¿sí? Principales que debemos de tomar en cuenta cuando lleguemos a este apartado en nuestra investigación. La organización de los datos. Antes de analizar cualquier información es importante organizar los datos recolectados, ya sea cualitativos o cuantitativos, ¿sí? Pueden emplearse base de datos en Excel, en PowerPoint, en cualquier aplicación o cualquier hoja de cálculo que se tenga, cualquier diagrama que nos sirva para llevar un control de esta organización. ¿Sí? Una base de datos organizada permitirá una navegación más rápida y efectiva, ¿sí? Lo que va a traducirse en ahorros de tiempo, de energía y de recursos adecuados a cada una de las actividades, y en este caso de la obtención e interpretación de la información que vayamos recolectando en el proceso investigativo. La depuración de los datos, ¿sí? Implica detectar los errores,
los valores atípicos o vacíos que no nos sirvan dentro de nuestro enfoque para nuestra investigación y algunas decisiones que nosotros tengamos que tomar para manejar y que no tengan alguna validez en los resultados, ¿sí? La depuración es más que nada depurar aquello que no nos sirva en cuanto a nuestra investigación. En esta etapa, la importancia radica, en el primer lugar, porque permite asegurar la precisión. Al eliminar los datos incorrectos o incompletos, perdón, se reduce al riesgo de la obtención de resultados engañosos. Es decir, va a eliminar todo riesgo que tengamos con nuestra investigación. Y en segundo lugar, va a facilitar la consistencia ya que marca un estándar, ¿sí? Como las fechas, las categorías, los nombres o las unidades de medida entre cada una de las actividades dentro del trabajo investigativo y asegura que la información sea fácil de comprender y tenga una coherencia entre lo que estamos describiendo. ¿Sí? Además de eliminar, ¿sí? Tenemos una limpieza de los datos, ¿sí? Cuando eliminamos o limpiamos los datos que no nos sirven, ¿sí? Tenemos una eficiencia en cuanto a los análisis, evitando que el investigador invierta el tiempo, como bien les dije, interpretando una información irrelevante o incorrecta que no le va a servir, ¿sí? Otro aspecto clave es que mejora la validez y la credibilidad de la información obtenida y de la propia investigación. ¿Sí? Cuando depuramos datos o nos da una confianza tanto para el investigador como para la comunidad a la que se va a entregar o la que vamos a difundir nuestra obtención de resultados. La codificación es una etapa importante en el análisis e interpretación de la información, ¿sí? Ya que este es el procesamiento, ¿sí? De la investigación, es el proceso en el cual se va a interpretar lo que hemos obtenido. Y su función varía dependiendo si se trata de un enfoque cualitativo o cuantitativo o cuando nosotros tenemos el enfoque mixto, ¿no? Y permite que esto sea objetivo, claro, y que se organice la información para hacerla más comprensible, más sistemática y susceptible a un análisis rápido de quien lo lee y de quien lo evalúa. ¿Sí? Por su lado, la investigación cualitativa, ¿sí? La codificación implica etiquetar, clasificar y agrupar fragmentos de la información obtenida como cuáles, como las frases, los párrafos, las respuestas abiertas o las transcripciones que se tengan de las entrevistas o los cuestionarios aplicados en torno a las categorías de algún tema en específico, alguna definición, algún concepto relevante que nos lleve al objetivo de la investigación. Este proceso permite que identificar los patrones, como bien les dije, las recurrencias, lo que más recursos nos dio aquí la obtención de la información, los significados relevantes y las relaciones que se tengan en un testimonio, en un método o un recurso aplicado, las opiniones o las percepciones que se hayan tenido de los participantes en el objeto de estudio. La codificación permite que ésta sea abierta, ¿sí? Y que surgen categorías de los propios datos, ¿sí? Como temas del subtema y otras categorías, ¿sí? Axial cuando se relacionan entre sí, o puede ser selectiva cuando se vinculan con el marco teórico o la hipótesis que nosotros ya tenemos a desarrollar y que eso nos permite una mayor interpretación de los datos o de la información que nosotros vayamos recopilando a través de estas actividades. De esta manera, la codificación cualitativa no solo organiza la información, sino que también da la posibilidad a una nueva construcción o una nueva interpretación de los análisis y la información obtenida, que sea más comprensiva, que tenga relación con los fenómenos de estudio, ya sean sociales o humanos. ¿Sí? En cuanto a la investigación cuantitativa, la codificación se centra más en asignar los valores numéricos o los símbolos ya estandarizados, ¿sí? En nuestras variables con el fin de que de facilitar su almacenamiento, una tabulación y un análisis estadístico. Aquí tenemos que ver con todo lo numérico, con todo lo que la información nos arroje en cuanto a números, ¿sí? Por ejemplo, el sexo en una encuesta puede codificarse como uno,
simbólicamente y femenino con el número 2. Y las respuestas en una escala de satisfacción pueden registrarse del 1 al 5. Las preguntas de opción múltiple se convierten en algunas variables numéricas de fácil proceso en los cronogramas estadísticos, ¿sí? Una distribución mejor en cuanto a la codificación en el modelo cuantitativo. Este procedimiento asegura que la precisión, la uniformidad, el conteo con rapidez, el manejo de grandes volúmenes de datos y permite aplicar aquellas técnicas estadísticas avanzadas para descubrir alguna correlación, alguna tendencia o probabilidades de nuestro trabajo de investigación. En cuanto a la interpretación de la información, ¿sí? Esta es de un análisis más alto, porque implica atribuir el sentido, el significado o el valor a los resultados obtenidos, ¿sí? Es el proceso mediante el cual los investigadores van a vincular los hallazgos con las preguntas de investigación, con las teorías que se hayan delimitado y seleccionado para nuestra investigación, la hipótesis que nosotros hayamos realizado o narrado y el contexto de estudio donde se va a llevar a cabo esta investigación. La interpretación es una actividad reflexiva y crítica que requiere considerar tanto los datos como el marco teórico y los antecedentes que se tengan de campo en relación a nuestro objeto de estudio, ¿sí? Algunos auxiliares que podemos utilizar en dicha interpretación, ¿sí? Son los recursos que fungen como herramientas y enfoques que ayudan al investigador a organizar, a comprender y dar sentido a la información recolectada, ¿sí? Estos obviamente no sustituyen la labor analítica del investigador, sino también lo que hace es que tengan mayor claridad, una mayor objetividad, una solidez en las conclusiones y entre los más importantes se encuentran las tablas. Estos recursos los podemos utilizar según se adecúen a nuestra investigación. ¿Sí? Las tablas que permiten organizar la información de manera estructurada, mostrando los datos ordenados según las categorías, las frecuencias, las variables, y estas van a facilitar comparaciones rápidas y precisas entre un resultado y otro. Algunos gráficas y diagramas que también podemos utilizar según nuestros datos recolectados, ¿sí? Como cuáles, como los histogramas, los diagramas de barras, las circulares, las de dispersión, que hacen más comprensible la distribución y la relación entre datos, ayudando a identificar patrones y algunas tendencias entre una información y otra. Algunos indicadores estadísticos, ¿no? Ya vemos cosas numéricas nuevamente, si nuestro enfoque es cuantitativo. Medidas como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, algunos porcentajes se pueden graficar y las tasas que permiten resumir grandes volúmenes de datos y mostrar comportamientos generales según lo que nosotros vayamos a seleccionar según la problemática o el enfoque que nosotros le daremos, son los recursos que vamos a seleccionar para llevar a cabo la interpretación de los resultados. Sí, otro dato importante son las categorías y los códigos. En la investigación cualitativa sirven para agrupar fragmentos de información de acuerdo con temas o significados relevantes, lo que facilita la interpretación conceptual de las definiciones de los conceptos que se tengan a lo largo de la recolección de datos, ¿sí? O también tener un software de análisis, ¿sí? Como los programas especializados, ¿sí? Que podemos utilizar para darle una mayor claridad o profundidad a nuestra investigación y a todo lo que vayamos recolectando a lo largo de esta. ¿Por qué? Porque agilizan el procesamiento de los datos cuantitativos y cualitativos y ofrecen una herramienta más avanzada, más controlada y más organizada que conllevan a un análisis más riguroso, más estructurado, ¿no? De la recolección de nuestros datos. También podemos utilizar como recursos principales los mapas conceptuales, las redes semánticas, ¿sí? Estos apoyan y organizan las ideas en torno a nuestra problemática, ya sea de manera lógica, sea de manera jerárquica o en específico temática, ¿sí?
Esto resulta útil a un análisis más cualitativo, ya que tengamos un enfoque cualitativo, esto se adecua perfectamente a este tipo de investigación. ¿Sí? Otro recurso importante son las matrices y los cuadros comparativos. Permiten relacionar las variables o las categorías entre un dato y otro, ¿sí? De manera que de manera ordenada, sistemática, ayudando a visualizar algunas conexiones entre algunas actividades o algunos testimonios, algunas similitudes o diferencias que se vayan obteniendo según los datos recopilados. ¿Sí? Algunos tips que les puedo dar acerca de la interpretación de datos, ¿sí? Es la comparación con la literatura existente, lo que ya se tenga, los resultados previos a una posible investigación que tenga el mismo enfoque o la similitud entre nuestro contexto natural, del objeto de estudio, de la misma investigación o del marco conceptual, que ya tengamos los conceptos o definiciones similares a otras protocolos de investigación que ya se hayan hecho con este mismo enfoque que estamos llevando a nuestra investigación. Y la contextualización, ¿sí? Es situar más que nada los hallazgos en el contexto sociocultural, histórico, científico que se esté llevando la investigación, el significado y la relevancia, ¿no? Explicar el valor y las implicaciones de los resultados para obtener el conocimiento, llevarlo a la práctica o la toma de decisiones durante la recolección e interpretación de nuestros datos. Los límites y alcances sí nos permiten identificar las limitaciones o los riesgos que tenemos durante nuestro proceso investigativo y las posibles áreas para otras futuras investigaciones, que nuestra misma investigación sirva para ser aplicada en otra área de estudio. La ambigüedad en la interpretación. El problema de la ambigüedad en la interpretación de datos se presenta cuando la información se recolecta de una manera más tediosa, por así decirlo. Una lectura que no existe suficiente claridad y que no permite una idea más clara o más adecuada con respecto al enfoque que tenemos de nuestra investigación. Esta situación puede surgir tanto en investigaciones cualitativas como cuantitativas y constituye un mayor riesgo, ya que puede llevar a conclusiones parciales, contradictorias o incluso erróneas. Puede que en nuestro marco teórico, la hipótesis, pues tengamos unas discrepancias, unas diferencias ahí que no permitan contestar aquellas preguntas de investigación que nos hicimos al inicio o que nuestra hipótesis sea corre el peligro de ser rechazada. ¿Sí? La ambigüedad suele originarse en distintos factores, por ejemplo, cuando los datos son incompletos, imprecisos o están mal codificados, cuando el instrumento de recolección, ya sea la encuesta, la entrevista, el cuestionario, ¿sí? No fue diseñado por la vía con las preguntas así como obsoletas, vagas, que no vaya siendo la misma línea que nosotros tenemos el enfoque, ¿sí? Y que no sea claro lo que estamos diseñando cuando las categorías de análisis no están bien definidas, ¿sí? Este problema es relevante porque afecta la validez, la confiabilidad de la investigación, de todo nuestro trabajo de estudio, ¿sí? Entonces, los datos pueden entenderse de diferentes formas y llegar a una confusión. Los resultados pueden ser un poco consistentes y replicables, debilitando el aporte científico o práctico que se tenga al momento de seleccionar y delimitar el tema, ¿sí? Además, la ambigüedad genera dificultades en la comunicación de los hallazgos, ¿sí? Ya que la audiencia puede interpretar otros resultados de manera diferente. Entre un lector y otro, un evaluador puede entender de manera diferente lo que tenemos nosotros para difundir, ¿sí? O a lo que pretendía llegar al investigador con su hipótesis, ¿no? Para minimizar este problema es necesario diseñar más que nada instrumentos claros, específicos, establecer categorías bien definidas, aplicar técnicas de triangulación, comparar diferentes fuentes, diferentes métodos, utilizar las herramientas, la codificación rigurosa, que éstas establezcan una subjetividad, ¿sí? Y de esta manera vamos a favorecer la interpretación de nuestros resultados de una forma más precisa, más transparente, evitando que la ambigüedad
comprometa el valor de todo nuestro trabajo de investigación. Una parte importante es la ética, ¿no? En cuanto al análisis e interpretación, ¿sí? Debe referirse por aquellos principios éticos que nosotros llevamos a llevar a cabo en nuestra investigación, como es la honestidad, la transparencia, el respeto por la y reconocimiento por todas las limitaciones del estudio, las fuentes confiables que tenemos, ¿no? Y manipular o distorsionar lo que dijeron los datos que recopilados, pues puede tener graves consecuencias para nuestra credibilidad científica y el bienestar social de toda nuestra investigación. Es decir, si no cumplimos con los requisitos de la transparencia de nuestras fuentes de información, podemos meternos en algún problema legal, como ya se los comenté en las cápsulas anteriores. Por último, tenemos en cuanto a este tema de análisis de interpretación, algunas reflexiones finales que debemos de hacer, ¿sí? Ya que estas constituyen una etapa esencial dentro de toda nuestra investigación. Esta parte o apartado de nuestra investigación transforman los datos y en un conocimiento útil tanto para el investigador, para la sociedad y para quienes van a leer o evaluar nuestra investigación. ¿Sí? Por eso debe de tener un proceso claro, riguroso, estructurado, bien fundamentado, sí que garantice que los resultados son confiables, evitar errores de comprensión, de posibles o futuras diferencias de interpretación de resultados, aportar las bases sólidas, ¿no? Para que toda la estructura de nuestra investigación tenga un nuevo conocimiento bien estructurado, bien definido. Bueno, hasta aquí llegamos en esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.